De Al Capone para acá hay un viejo principio en la política y en el mundo del delito que dice que siempre te agarran en la más boluda. Y esto se cumple básicamente en la clase política argentina, porque todos los días estamos encontrando gente a la cual la terminan agarrando en la más boluda. Ayer le contábamos lo que pasó con Victoria Donda, que va camino a una indagatoria en la justicia federal por haber querido sacarse de encima a una empleada doméstica, a la que había tenido en negro y a la que le quiso ofrecer, para no pagarle la indemnización, un puesto en el INADI, del cual el INADI, ella es la interventora. Bueno, ahí terminó. Por querer hacer esta picardía, terminó y va a terminar indagada por la justicia federal. Hoy les voy a contar la historia de este señor, lo tengo aquí. Este señor, que es Fernando de Andrés, un hombre de bajo perfil. En algún momento quisieron hacerlo subir de perfil, a ver si lo podían meter de candidato. Era el secretario general de la presidencia de Macri. No era como Darío Nieto, el que terminó en algún momento indagado por el espionaje en las causas que tramitaron en el juzgado de Loma de Zamora. Ese era Darío Nieto, era el secretario privado de Macri. Este es el secretario general de la presidencia. Es un puesto político, ¿sí? Un hombre que coordina todo lo que tenga que ver con la Casa de Gobierno, con la infraestructura que rodea al primer mandatario en la Argentina. Fernando de Andrés era sin duda un hombre de mucha confianza de Mauricio Macri. Y otra vez se repite el principio de que te agarran en la más boluda. Y en este caso, la más boluda siempre es la declaración jurada, porque es lo que alguien firma, lo blanco, lo declarado. No estamos hablando de lo negro, lo oculto, que hay que hacer todo un vericueto para descubrir la guita negra que tienen los políticos, y en general nunca se descubre. En este caso estamos hablando de lo que se conoce en la jerga como la blanca, la declarada. Del mismo modo que les contamos acá que lo habían enganchado también a otro prócer de la anticorrupción, a Fernando Iglesias, el diputado de la coalición cívica. Habían descubierto que misteriosamente se había comprado un departamento de $300.000 en un lugar muy codiciado en Barracas. Lo único que hizo Iglesias fue salir a putear y decir que bueno, que no era en Barracas, sino que era en La Boca, pero la denunciaba camino de la justicia federal. El mismo diputado, por supuesto, del Frente de Todos, que está enfrentado a los de Juntos por el Cambio, como suele suceder en estos casos, Rodolfo Tailiad, sigue haciendo análisis de las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y ahora acaba de presentar una denuncia contra Fernando de Andrés, el secretario general de la presidencia, porque a diferencia de Fernando Iglesias, que solo se compró un departamentito de $300.000, a de Andrés le atribuyen haberse comprado alto bulo de $2 millones, en este caso en Barrio Parque. Cualquiera que conozca Buenos Aires sabe que Barrio Parque, dicho sea de paso, el barrio donde vivía Mauricio Macri, es uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Un departamento de 370 metros en Barrio Parque, valor de mercado, puede rondar los $2 millones, claramente. En la declaración jurada de Andrés figura que él lo compró con un préstamo del Banco Nación, pero uno dice, che, pero ¿por qué le darían a alguien que no tenía casa propia en su declaración jurada anterior? Le darían de la nada y con un sueldo solamente de empleado público, porque ustedes saben que cuando alguien es empleado público y con la dedicación full time que exige ser secretario general de la presidencia, no puede tener otro trabajo. Y con ese trabajo, ¿cuánto cobraría de sueldo? Valores de hoy, $200.000. ¿A quién le dan un préstamo para comprar semejante departamento de $2 millones? ¿Y quién se lo dio? El Banco Nación. Lo que no se aclara, pues digo, no hay manera que un banco te preste semejante cantidad de plata para comprar un departamento si vos tenés un sueldo de $200.000. Es virtualmente imposible. La declaración jurada no aclara en qué condiciones le dio el Banco Nación un préstamo así. ¿Se lo habrán dado a tasa UVA? Bueno, si se lo dieron a tasa UVA, o sea, con condiciones UVA, la verdad que debería estar preocupado, porque ya saben que los que sacaron un préstamo UVA hoy deben 3 veces lo que habían pedido.
solamente han pagado el 30% y se les multiplicó la deuda por la inflación, y esa deuda se convierte en algo que crece geométricamente, o sea que debería estar preocupado. O el crédito UVA era para los giles y los funcionarios tenían otro crédito a una tasa menor. Es todo lo que va a surgir seguramente de una investigación judicial, porque la investigación judicial por enriquecimiento ilícito se supone que no se le niega a nadie, mucho menos si alguien consiguió un departamento de $2 millones en Barrio Parque. Hay más, porque ahí lo que se descubre en la declaración jurada, cruzando los datos, es que la esposa de Andrés integra una offshore. ¿Qué es una offshore? Bueno, ustedes saben que una offshore no se usa precisamente si uno quiere poner un kiosco, si quiere poner una pyme, si quiere poner una fábrica que haga algo productivo. Las offshore se utilizan sobre todo para sacar la guita al exterior, para evadir impuestos, para nada que tenga que ver con un perfil productivo. Bueno, la esposa de Fernando de Andrés figura como apoderada de una offshore que se llama Parquemar Group y que apareció denunciada en los famosos Panama Papers. Pero parece que trabajar cerca de Macri es un buen negocio definitivamente, o era un buen negocio. La muchacha que le escribía los discursos, una mujer llamada Fátima Micheo, no conozco fotos de ella, Fátima Micheo tiene, entre declaración jurada y declaración jurada, 25 veces más de patrimonio, que une a Fátima Micheo y a Fernando de Andrés, al secretario general o ex secretario general de Presidencia, que los dos, y junto con José Torello, integran la que se presentó en sociedad ahora hace poco como la Fundación Mauricio Macri. Recuerden que Macri dijo que ahora tenía una fundación. Esa fundación tenía un nombre original, que era Fundación Cambio es Posible en América Latina. Esa fundación, los tres directivos principales de esa fundación son Torello, un hombre histórico del macrismo, Fernando de Andrés y la señorita Micheo, o sea que les fue muy bien a los dos. Dice el diputado Tagliaferri que antes de esto vivían prácticamente de prestado. Esta es una frase de él, supongo que habrá comparado declaraciones juradas. Y hoy por hoy lo que uno ve es que tienen departamentos suntuosos. Estas son las cosas divertidas cuando uno dice, siempre te agarran en la más boluda. Efectivamente, a los que cometen delitos, en general los agarran por no pagar impuestos, porque tienen tanta plata que cuando la intentan blanquear queda en evidencia que la traen de algún delito cometido. Y justamente a De Andrés también lo están denunciando por lavado de dinero, porque dicen, ¿de dónde sacó tanta plata? ¿Es solamente por el préstamo del Banco Nación o la tiene de otro lado? En cualquier caso, las declaraciones juradas para los políticos son esto, es que te agarren en la más boluda. Bienvenidos, esto es GPS. A ver si se acuerdan de este personaje, fue uno de nuestros preferidos en las semanas recientes, el médico trucho de Río Cuarto, increíble historia que nosotros les contamos en primicia en su momento porque no podíamos creer la existencia de este personaje. Un médico trucho que integraba el COE, el Comando de las Emergencias, en la provincia de Córdoba. Después nos enteramos que además de médico trucho era un inspector municipal trucho. Pero decíamos, bueno, habrá estudiado medicina. Bueno, este caradura no estudió ni una sola materia de medicina. Y no solo se pensaba que tenía 24 años, que era un médico joven, que bueno, tal vez le faltaba alguna materia, que es lo que suele suceder cuando aparecen los médicos truchos. En verdad, a este muchacho no solo no había estudiado ninguna materia de medicina, sino que además, Javi, tenía 19 años el caradura. Exactamente, decía que tenía 24 en realidad, hasta había falsificado algunos documentos, obviamente que así lo certifican. Mirá, este es el verdadero. Este es el... Es un millennial. El único que tiene verdadero es el DNI. Bien increíble, ¿no? Es un millennial, había nacido en el 2001, el millennial trucho. 19 años porque todavía no cumplió, en este caso, los 20. Eso está certificado y se sabe. Decía que tenía 24 años, claro, ¿para qué? Para no levantar sospecha. Haciendo el cálculo de la edad, tiene que ser un bocho como para ya ser médico, como el doctor Rodrigo Salemi. Ahora... también, como decías vos exactamente, y se conoció, había sido, en realidad había trabajado, simulado trabajar como inspector de tránsito municipal en Córdoba. Había adulterado inclusive también carnet, documentación
Y además la Era un indumentaria. estafador desde chiquito, va. Totalmente, digo, fue escalando inclusive también. Bueno, recuerdan que la semana pasada les contamos que había sido internado de urgencia por convulsiones, obviamente por esta situación. Bueno, fue dado de alta y el fiscal, en este caso, el fiscal Daniel Miralles, inmediatamente lo que dijo es, señores, a la policía, tráiganlo detenido a Río Cuarto, que va a tener que declarar en indagatoria. La causa está caratulada como falsificación y uso de documento público, ejercicio ilegal del arte de curar y de una profesión, en cuanto a la adulteración también. Ahora, ¿cómo pudo pasar el filtro de una dependencia, de varias dependencias oficiales, porque era empleado del Ministerio de Salud de la provincia, Sí. supongo, y también nadie se avió en el municipio, solo con entrar en internet y poner el número de matrícula que él había dicho que tenía, ya se hubieran dado cuenta que era trucho? Y nadie lo hizo. De hecho, él fue el coordinador en el Centro de Operaciones Tácticas, el COE, justamente de allí de Río Cuarto, además del médico de guardia para las afecciones vinculadas al coronavirus. Le vamos a preguntar a Ari Grabovetsky, que es periodista, está en Córdoba, más detalle de este muchachito. Ari, querido, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Rolando? Bueno, contame de este personaje, porque digo, los detalles deben ser los más jugosos de esta historia. Sí, es un personaje muy especial, digamos, una historia atrapante desde que se conoció. Él llega como voluntario al Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, que es el organismo que se crea para combatir el COVID en Córdoba. O sea que este caradura le daba instrucciones a otros médicos. Sí, pero ingresa desde el piso más bajo, que es el del voluntariado, y desde ahí empieza a ir a todos los brotes en el interior de Córdoba. A ver, no había mucha gente con intenciones de ir a trabajar al interior al brote de coronavirus en junio, julio. Claro. Digamos que fue ganándose el lugar a partir de la escasez de gente para hisopar. Claro. Y total, se sabía tan poco que qué más daba que el pibe no fuera médico. Total, no se sabía un carajo, ¿viste? Claro, pero además de todo, él tiene algunos talentos, evidentemente, porque rápidamente se hizo el mejor hisopador del COE, empezó a dar capacitaciones, incluso dio capacitaciones a médicos de cómo colocarse los elementos de protección personal, los EPP, barbijos, chaquetillas, la protección para zapatos y para las manos. Evidentemente tenía talento para aprender muy rápido. Para aprender rápido. Para simular un conocimiento que no tenía. Y lo hubiera utilizado para estudiar el talento, ¿no? Sí, bueno, esperemos que ahora, si cumple alguna pena de prisión, pueda certificar los saberes que dice tener. Ari, ¿cómo te va? Buenas noches, Rodrigo. Se le invité a una consulta. O sea, un talento especial y peligroso, porque no te olvides que justamente la colocación del elemento de protección es lo que le brinda la mayor seguridad al médico, sobre todo en el área de trabajo. O sea, la verdad que es peligrosa la responsabilidad que había asumido. Y te hago una pregunta. ¿Quién era el responsable de haber ingresado al servicio del sistema sanitario de Río Cuarto, de la provincia, a esta persona? Bueno, separemos un poquito las cosas, porque él, como centro de operaciones de emergencia y como voluntario, ingresa a través de la provincia al municipio de Río Cuarto, que es donde efectivamente él llega a atender en un centro de salud. En el centro de operaciones de emergencia nunca fue otra cosa más que un voluntario, como alrededor de 15.000 voluntarios, y los voluntarios no requerían una formación específica, no requerían un conocimiento. Eran capacitados para hacer tareas vinculadas a la prevención de la pandemia. En el caso de Río Cuarto, sí, él es contratado en un centro de salud. Está por esclarecerse si efectivamente alguna vez llegó a cobrar algún salario. Pero bueno, hay una foto al lado del intendente. Y la que se conoció hoy es verdaderamente la más delicada, porque hay una persona que se llama Daniel Jiménez, que recibió una indicación médica de Ignacio Martín, en la cual hay un mal diagnóstico. Es una persona que es diagnosticada de COVID positivo y en verdad lo que tenía era una afección coronaria. Y es medicado como COVID positivo y en realidad lo que necesitaba era otro tipo de tratamiento. Esto sí es, te diría que la novedad
torna más peligroso y más delicada la situación. Hasta aquí podíamos tomarlo un poco más en broma, pero bueno, efectivamente aquí ya hay una cuestión mucho más delicada porque se puso en compromiso la salud de una Claro, persona. porque van a poder empezar a aparecer la gente a la que este muchacho trató o de alguna manera con la que tuvo contacto, que pueden ser médicos o enfermeras en el caso de estas capacitaciones, pero con algún paciente se va a terminar cruzando. Si vos decías que iba recorriendo en tiempo de coronavirus regiones del interior. Sí, estuvo presente en todos los brotes. Ahora, te reitero, no estuvo como médico, estuvo como voluntario. Recién empieza a figurar como médico en la última parte, que es cuando llega a Río Cuarto, porque él dice que se recibió. Y presenta este carnet trucho con el número de matrícula de una médica que trabaja en un centro de salud de Barrio General Paz en la ciudad de Córdoba. En cualquier caso lo metieron preso. Está detenido. Hay que ver si continúa detenido. La verdad que en las figuras penales que se le adjudican son delicadas, pero no tienen una pena de prisión muy elevada. Ari. O sea que hay que ver si continúa detenido. Y es un delito De todas escarcelable, maneras, además, también. Sí. ¿Cómo? Es un delito escarcelable, salvo que haya provocado la muerte a alguien y se constate la misma, ¿no? Claro. Y hasta ahora no se probó nada de eso. Sí, la novedad de hoy, que sí lo convierte en un caso todavía penalmente perseguible y mucho más delicado, es el tema de la medicación errónea o el mal diagnóstico que hace contra este paciente, Daniel Jiménez, la hija de él, Yasmín. Hace hoy declaraciones muy fuertes en las que dice que lo podría haber matado. Y efectivamente, lo podría haber matado. Porque las medicaciones son contradictorias. Sí, claro. Ari, gracias por el contacto. Por favor, gracias a ustedes. Y vean cómo hablaba este muchacho que se pensaba que tenía 24 años, resultó ser un médico trucho de apenas 19. Bueno, acá se llama el trabajo de epidemiología, donde se hace la trazabilidad de todos los pacientes positivos y los contactos estrechos. Se le hace un seguimiento a cada uno de los pacientes. También se lleva a cabo el 0800, en donde la comunidad de Villa de Río Cuarto puede llamar por teléfono, ya sea para manifestar algún síntoma o para cualquier duda o consulta que tenga hacia lo que es relacionado con el COVID-19. Y también tenemos el COT, que es el Centro de Operaciones Tácticas, que tiene la función de hacer el seguimiento de los pacientes en el caso de que el paciente presente alguna sintomatología, para poder mandarle un médico a su domicilio para resolverle su problema de salud. Ante esa situación, cuando va un médico a los domicilios, ¿cómo se procede? El paciente llama al 0800 de 8 a 20 horas, opción 1, manifestando la sintomatología que presente. En el caso de que sea una sintomatología que requiera una consulta médica, se me deriva en mi oficina, en donde yo le hago una telemedicina y evalúo si necesita ese paciente una valoración de un médico en la casa o solamente el seguimiento con la telemedicina. Y de 20 a 8 de la mañana, las llamadas entran en el 107, en donde el 107 también se la deriva el médico que está de guardia para que evalúe la misma situación. O sea, este muchacho evaluaba si había que mandarle un médico o no a los pacientes COVID. Ahora, Javier Díaz, que es una persona muy mala, insiste en que hubo un ejercicio raro en el tiempo y que es igual al doctor Salemi joven. Es parecido con todo. ¿Vos sabés dónde estudió Salemi, no? En Córdoba. En Córdoba. Sí. Yo te digo. De hecho, cuando apareció la matrícula... Igual, te digo. Ponete tapabocas. ¿Dónde estabas en junio vos? Mirá. ¿Dónde estabas en junio? Córdoba. Mirá. Es igualito. Sí, no. Por ahí es un... No digas lo que vas a decir. Yo te conozco, no digas lo que vas a decir porque me va a generar un problema. Yo no quiero salir en la foto con él por la duda. No. Nada más. ¿Puedo decir que no? No sé. Igual nos mostró el. No, igual lo importante de esto es que
de acá ¿Dónde estabas a futuro, en el 2001? No, es por eso. De acá a futuro, lo que hay que entender justamente es que es muy sencillo hoy en día, a través del CISA, que es un sistema integrado de asistencia tecnológica que tiene el Ministerio de Salud, donde uno coloca el DNI o la matrícula y le arroja todos los datos del médico. Entonces, cualquier ente gubernamental puede recopilar los datos del médico al cual está contratando a través de una pantalla en cualquier computadora. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? No lo hicieron, o no lo hicieron, si no lo hicieron con él, todos los médicos En el de la apuro provincia de del Córdoba coronavirus, claro. hoy están con la credencial encima por las dudas que se la pidan. Sí, claro. Y además otra cosa, esto lo descubrieron en diciembre, más allá de que hicieran o no la denuncia, no lo comunicaron internamente al resto de los médicos. La excusa que dieron, porque después saltó en enero y claro, todos empezaron al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud y demás a decir, pero ¿cómo este tipo? Y seguía trabajando. Bueno, la excusa fue, no queríamos levantar mucho el avispero porque lo estaban, como se dice en la jerga policial, caminando. Ah, por ahí ¿no? había matado a alguien. Pero ¿cuánto en el tenían que transcurso, comprobar? sí, claro. Si solo con saber que era trucha la licencia lo hubieran en vez de sacado de ahí. Cortarle la actividad de cuajo, Claro. dejaron casi un mes. Podría haber matado a alguien, pero nos vamos a otra información urgente. Estas imágenes que ustedes están viendo sucedieron en San Vicente. El intendente de San Vicente, se llama Nicolás Mantegazza, decidió despedir a 21 trabajadores que trabajaban en una planta de reciclado de residuos. El que salió en defensa de los trabajadores despedidos fue Juan Grabois. Y a su vez ahí hubo un tercero en discordia que se metió en la polémica, que fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Primero, los incidentes. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, a propósito de esto, los incidentes frente a la municipalidad de allí de San Vicente levantaron hasta baldosas de la misma plaza que está frente a este lugar. Y ahí están viendo algunas de las imágenes, los incidentes en la zona central hacia el Palacio Municipal, en donde era una manifestación del personal cooperativa La Familia de San Vicente, que desempeña funciones en la planta de reciclaje de Ecopunto. Allí se la tomaron, obviamente, con los policías que estaban custodiando el edificio, varios efectivos lesionados, inclusive algunos con cortes en su cuero cabelludo. Sí. Un detenido, un hombre de 40 años, que obviamente estaba dentro de los manifestantes, lo trasladaron a la comisaría y varios de los manifestantes que habían agredido al Palacio Municipal se trasladaron a la comisaría. Ahí yo te voy a dar un dato de contexto. Los ecopuntos son algo que construyó en su momento Acumar, ese ente que ya no se sabe bien para qué sirve, que es la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, que se supone que tenía el mandato de sanear el riachuelo. Bueno, como parte de este intento de saneamiento, para que no tiraran basura al riachuelo, construyeron un montón de ecopuntos que todos terminaron en un curro. Robaron en la obra, robaron en las máquinas que intentaron poner, después se robaron las máquinas y después finalmente, como no sabían más qué hacer con esos ecopuntos, se los dieron a los intendentes y cada intendente los maneja según su criterio. En el caso del ecopunto de Cañuelas viene de crisis en crisis y por eso es que lo que hicieron acá se ve que terminar con el trabajo de toda una cooperativa, ¿sí? No es técnicamente un despido, sino que terminaron con el trabajo de una cooperativa, que se la contrata o no como empresa. Andás a ver qué es lo que pasa en el ecopunto. Lo cierto es que ahí después intervino Juan Grabois, que dijo, acuérdense, también Grabois tiene mucho interés en el reciclado de basura. Él maneja varias cooperativas, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, de recicladores urbanos, por eso es el que salta y ahora van a ver por qué. Les digo lo de la ciudad de Buenos Aires, porque Insaurralde le dice que Grabois llevó gente de Buenos Aires para patotear concretamente a la gente ahí en San Vicente. Esto es lo que dice Juan Grabois. El intendente Mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado en San Vicente. Frente al reclamo no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala. Aclaremos que deben ser bala de goma, no creo que hayan sido bala de plomo. Y después ahí vino la respuesta
Ahí está la respuesta del intendente. Mi compromiso con las vecinas y vecinos de San Vicente para mejorar la calidad de vida con justicia social. No voy a permitir ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas a nuestro distrito. Esto es lo que les digo, ajenas a nuestro distrito, porque dicen que las trajeron, que eran recicladores de la Ciudad de Buenos Aires, militantes de Grabois, que fueron llevados a San Vicente. Trabajamos para poner a San Vicente de pie, tras 4 años de abandono, declaraciones de estilo de este caso. Pero ahora, acá está la otra cosa, porque digo, Grabois y Martín Insaurralde son 2 pesos pesados dentro de la alianza de gobierno, dentro del Frente de Todos. Ahora van a ver lo que decía Insaurralde. Ahí está. Respondiendo a Juan Grabois. ¿Sí? Atento por la represión, Juan. Los intendentes no manejan ni tienen fuerzas represivas. Trabajemos juntos para poner a la Argentina de pie. Entonces Grabois le dice, si Mantegazza no fue, ¿quién fue? Si recuperamos el gobierno para que aumente... Y atención con esta frase, que es, pareciera que Grabois ya no integra el Frente de Todos, o está discutiendo para qué sirve el Frente de Todos. Si recuperamos el gobierno para que aumente la desigualdad y la pobreza, el pan y la carne, los abusos del poder económico, la persecución y los atropellos contra los humildes, no sé cómo vamos a poner la Argentina de pie. Después nada, hicieron frases... de esas frases que les encantan a los políticos, de trabajar por la unidad, todas esas zarazas que les encantan, pero acá está planteada la polémica. Así, bueno, Insaurralde salta a defender a Mantegazza, Grabois se queja. Si tocan a cualquier cartonero, vendedor ambulante o laburante de la economía popular en cualquiera de los dos de General Paz, gobierne quien gobierne, bla, bla, esto como para justificar que mandó militantes de Buenos Aires a apedrear de ahí el frente del municipio de San Vicente. Ahora nos vamos a otra información urgente. Y esta información tiene que ver con el caso Maradona. Atención, porque Alfredo Cae, el legendario, histórico, médico personal de Diego Armando Maradona, declaró en el expediente que se investiga en la Fiscalía de San Isidro por la salud de Diego Armando Maradona. Recuerden que lo que se está esperando es la pericia médica, pero antes de la pericia médica lo citaron a declarar al doctor Cae a ver qué sabía, sobre todo de la salud previa de Maradona, porque acuérdense que uno de los puntos en discusión es que a Maradona, paciente cardíaco con cirrosis hepática, no le estaban dando ni medicación para el corazón ni medicación para el hígado, pero sobre todo para el corazón. Cualquiera que hubiera leído los diarios en los últimos 20 años sabía que Maradona casi se muere del corazón hacía 20 años. Ahí era cuando lo trataba el doctor Alfredo Cae. Javi, ¿qué dijo Cae? Bueno, recuerden y agrego, desde 1978, durante muchos años, Cae fue el médico de cabecera. Hoy se está buscando al médico. ¿Quién era el médico de cabecera? La justicia. Ahora no le gusta a nadie. O sea. Ahora nadie quiere ser médico de cabecera, aunque sí ya se sabe quién ha sido, se va a rubricar o se va a refrendar en algunas semanas. Bueno, en este caso, el médico Cae dijo, desde el punto de vista médico, Diego debía estar en terapia intensiva. Y además agregó, dentro de su declaración, a consideración de él, de acuerdo a las informaciones que hay, que han surgido inclusive también en el expediente a propósito de la pericia forense y de los elementos incautados en la casa, y estoy hablando de los medicamentos, Cae dijo que si esos son los medicamentos psiquiátricos que le dieron, lo que hizo o lo que hicieron esos medicamentos fue exprimirle el corazón. Reitero. Exprimirle el corazón, dijo el propio Alfredo Cae a su interpretación. También habló, obviamente, de la cuestión vinculada a la terapia intensiva. Dijo que tenía que tener un desfibrilador allí, tenía que tener una enfermera o un enfermero permanentemente en el lugar. Habló de las consideraciones respecto del lugar en donde estaba, digamos, instalado él, que no revestía las necesidades básicas para una persona de esas características. Y recordó que en el año 2004 Diego había sido internado en la clínica Sacré-Cœur, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, donde se le sometió a una cirugía en la cual se tomó una muestra del miocardio y se envió a hacer una biopsia a los Estados Unidos. Ahí, dijo, se nos informó que tenía una cardiopatía adictiva. Cualquier médico que trataba a Maradona, lo primero que tenía que tratar era el tema del corazón. Obvio, porque además, doctor, los corazones no se curan. No, totalmente, no se terminan de recuperar. Sí mejora la condición de acuerdo a cuáles son los criterios clínicos del paciente, qué es lo que le estás dando, cómo son los cuidados, pero lamentablemente si continúa la ingesta de cualquier fármaco que pueda
complicar la situación. Pero aunque no le dieran ningún fármaco, a Maradona era un tipo que tenía tal patología cardíaca que algo había que hacer. Si no lo trataban de esa patología, tarde o temprano iba a empeorar. Sentido común. Claro, yo me refiero al fármaco, justamente la discusión por la venlafaxina que le estaban dando y la combinación con el alcohol. Es una medicación psiquiátrica que produce depresión miocárdica cuando está combinada con el alcohol. Esto es lo que están apuntando fuertemente desde la Fiscalía. ¿Quién es la persona que estaba encargada de suministrarle este tipo de medicación a Diego Maradona? Puede que no se lo pregunten en términos jurídicos, pero en términos de sentido común, uno sí tiene derecho a preguntarse, che, las cosas las hacían tan mal porque querían que la enfermedad de Maradona se acelerara o las hacían tan mal porque eran una manga de inútiles. Porque cuando uno ve las cagadas que hicieron el neurocirujano Luque y la psiquiatra Cosachov, por las cuales están respondiendo y seguramente van a tener que responder en la justicia, dice, che, dos profesionales formados con posgrados podían hacer las cosas tan mal. ¿Podía Cosachov falsificar un certificado de buen estado de salud sin ver al paciente? ¿Podía el médico Luque truchar una firma para pedir una historia clínica? ¿Podían dar medicación sin tener en cuenta al corazón? ¿Era de tontos, de incompetentes o era a propósito? Yo no sé si se lo preguntarán en la justicia. Es que la justicia, más allá de que sean incompetentes o no, acá hay un homicidio culposo. Es decir, si tiene una matrícula de médico y en este caso de psiquiatra, que es médica también, bueno, tiene una responsabilidad fundamentalmente en esto. CAE también menciona, acá adopto justamente algo que ha escrito Tony Coleman en página 12, y dice, y referente aparte también de la declaración, dice, él debía estar monitoreado constantemente y eso no ocurrió, algo que les contaba recién. Y además dice, no es coherente, esto es interesante, no es coherente sacarlo de un sanatorio, luego a una clínica y después a una casa. Es decir, fue disminuyendo la calidad de atención y los controles de su estado delicado. Sentido común. Fue de mayor a menor en cuanto a esa atención. Por lo que trascendió de la autopsia, dice CAE, la muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca, que es lo que más o menos sabemos y a propósito de la pericia forense que hemos contado acá en GPS. Y repito, ese resultado era totalmente evitable. Tampoco eso movió al equipo de Luque a cambiar la medicación o encarar otro tratamiento. Hay un detalle, hace unos años CAE lo ve a Maradona, no me acuerdo si fue en el Mundial de Rusia, que tenía un programa donde estaba con Víctor Hugo, estaba el presidente ecuatoriano Correa también, y Maradona no podía hablar, ahí es que se convirtió casi en un meme, que decía, y no arrancaba nunca. Bueno, CAE da una entrevista en aquel momento a la revista Noticias y dice, a mí lo que me llama la atención pareciera que esa duda al hablar es producto de mezclar benzodiazepinas, o sea, psicotrópicos, con alcohol. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del entorno de Maradona? Nunca más dejaron que CAE hablara siquiera con Maradona. No solo eso, sino que no lo pudiera visitar tampoco. Y CAE lo ha mencionado en varias oportunidades. Es más, el propio... O sea, en aquel momento tenía razón. Sí. Y ahora también tiene razón. Es que él lo conocía tanto como si fuera su hijo a Maradona. Y lo había tratado como hijo y como médico, de las dos formas. Y Coppola también subraya esto. Si hubiera estado CAE, esto no hubiera ocurrido. Bueno, el otro día de nos esta pasó algo increíble al aire en América Noticias. Nosotros estábamos hablando del expediente judicial y hablábamos de esto, de que había dicho CAE respecto de la famosa dificultad que tenía Maradona al hablar. Y llama a Guillermo Coppola al noticiero y pide salir al aire. Y dice, yo lo llevé a CAE. Dice, no, CAE lo conocía Maradona antes que yo, pero yo compartí muchos años con CAE, sobre todo el tiempo en Cuba. Y dice, CAE si Maradona estaba mal, nunca se hubiera despegado de él, hubiera estado cerca de él, porque le hubiera hecho un seguimiento personalizado, porque sabía que era un paciente grave, hubiera estado al lado de él, cosa que no hacía Luque, que se peleaba y entonces desaparecía 3 días, le aplicaba frío a Maradona hasta que Maradona lo llamara y le pidiera perdón para que él volviera. Estas cosas ahí marcaban la diferencia entre un médico como CAE, que se tomaba las cosas en serio, y un médico como Luque, que ahora va a terminar seguramente procesado. Entonces, ahora, en este caso, las declaraciones de CAE ya no son, Javi, declaraciones públicas, sino que son declaraciones en el expediente. Están en el expediente. Claro. Es más, ¿por qué lo llaman a CAE? Hagamos este análisis, fundamentalmente. Porque quieren ver hacia atrás cómo venía el estado de salud de Maradona. Es decir, porque no tuvo un evento circunstancial. Es
Es decir, en esos últimos días. El problema de Maradona ya se conocía desde 2000. Claro. Y estamos hablando de la cuestión coronaria, estamos hablando de la cuestión ¿Qué es lo que lo mató? corazón, ¿no? El corazón. Ahora, yo me pregunto, a ver, para contarlo como una historia cronológica, ¿cómo llega Luque a la vida de Diego Armando Maradona? Nadie sabe. Se supone que lo llevó Morla, pero a su vez Luque dice, no, yo no reporto a Matías Morla. No, y de hecho No se también el abogado... ¿Y por qué un neurocirujano? No, y de hecho también quien decide operarlo aparentemente sin la necesidad de operar ese hematoma No, subdural de igual urgencia. eso te corrijo un poquito, Mercedes. Yo hablaba con gentes de la Clínica Olivos. El hematoma subdural, de hecho, no hay ningún cuestionamiento con la cuestión quirúrgica. El hematoma subdural era quirúrgico. Era netamente quirúrgico. Pero no era urgente. No, bueno, eso se discutirá. Sí, esperen, a ver si se dan cuenta quién Gracias. es este. Yo estoy hace 2 horas mirando esa foto, por favor. ¿Quién es? Por favor. Mirá quién es. Hoy tenemos una noche de todos jóvenes. Qué Claro. jovencito que se lo ve. Ahí está. Éramos tan jóvenes también. Claro, Pero, mira. Hace 2 horas que no hago había serio. coronavirus, Yo ¿no? era así. No, en ese era momento así. no. Debe No, tener nada. 15 años esa foto, más o menos. Una cosa así. En una de las tantas internaciones de Maradona. Esta me parece que es cuando estaba internado en la Suizo-Argentina, Mirá. me parece. En aquella oportunidad. ¿Qué estabas, para entre Telefe, en esa época? Entre tantas intervenciones. ¿Cómo? ¿Estabas para Telefe? No, en esa época estaba para Crónica TV. En ese momento también. Antes. Pero ahora vamos a hablar de educación porque ya está tomada la decisión de que vuelvan las clases. ¿De qué manera volverán las clases? Ahora lo que no se discute es si vuelven, sino cómo vuelven. No me parece tampoco que la vacunación sea un criterio indispensable, porque, digamos, todos estamos en el diario cotidiano con ciertos cuidados haciendo las actividades que tenemos que hacer. Y lo que hay que montar es los espacios suficientemente cuidados. Nosotros lo que insistimos es que el daño de los niños por no tener actividades presenciales es muy alto y que creemos que decididamente tenemos que empezar las clases y esas clases tienen que tener la mayor presencialidad posible. Y el 1 de marzo estamos pensando en una vuelta de las clases, obviamente pensando en una presencialidad, pero como ocurre en todos los países del mundo, porque con esto también se ha dicho cualquier disparate, no hay país del mundo que hoy, de esos que dicen hay clases presenciales, que la presencialidad sea como antes. Lo que me preocupa es a qué escuela van a ir, con qué programa pedagógico, qué le vamos a enseñar a los chicos en el marco de esta disputa tan profunda, donde además hemos visto cómo las escuelas son centros de bajada de línea. Esa es la diferencia respecto al año pasado. El 2021 no va a ser como el 2020. Este año la regla va a ser la presencialidad y la excepción va a ser la educación remota, ya sea a distancia, virtual o con distintas metodologías de trabajo. Primero, la mayoría de las escuelas no tiene aulas para contener esa cantidad de chicos y chicas con distanciamiento. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, nuevamente tira la pelota a los directores, que cada escuela vea cómo lo resuelve. Están teniendo una política absolutamente criminal hacia los pibes y las familias, sobre todo de aquellos que intervenimos en la escuela pública. Bueno, ya está tomada la decisión de que las clases vuelvan. Las clases van a volver de manera presencial, pero todavía quedan muchos detalles en el camino. Algunos dependerán de cada jurisdicción, pero algunos otros a lo mejor se lo podemos preguntar al ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Qué va a pasar en el regreso a clases respecto de las aulas, finalmente? ¿Hay alguna idea de un mínimo de pibes por aula? Hay un concepto básico que es el que aprobamos todas las jurisdicciones y el Estado Nacional el 2 de julio. Y ese concepto está vigente, que es 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula. Entonces hay dos aspectos que deben resolverse. Por un lado, la cantidad de estudiantes en el aula y por el otro lado, la cantidad de metros cuadrados que tiene el aula. A partir de allí, cada aula va a tener que desplegarse según estos dos factores. Nosotros establecemos una regla general que luego hay que adaptar a la realidad tan disímil de nuestro sistema educativo y la infraestructura escolar. O sea, si el aula tiene 30 pibes y no da este ratio de 1,5 metros, tienen que dividir el curso en 2.
en 2, en 3, depende de las características que tenga cada escuela. Por eso nosotros decimos que vamos, en la mayoría de los casos, a un modelo de alternancia entre presencialidad y no presencialidad. En algunas escuelas de nuestro país, principalmente las escuelas rurales, muchas de esas son plurigrado, escuelas de 8, 15, 30 estudiantes, ahí van a poder volver todos los estudiantes si el espacio lo permite. En la mayoría de nuestras escuelas, las provincias, a partir de los marcos aprobados de manera federal, van a poder tener un esquema de alternancia día entre un grupo y otro grupo, y algunas otras jurisdicciones como Santa Fe y Córdoba ya han establecido un esquema de organización semanal. Claro, pero eso ahí plantea diferentes problemas. Yo te los voy poniendo sobre la mesa. Si no alcanza el aula para esas 30 pibes y hay que dividirla en dos, una de dos. O multiplicás aulas, que por ejemplo en ciudad y provincia no abundan las aulas vacías, o multiplica docentes, y eso es más plata. No, el principal inconveniente que hay es el espacio físico, Rolando. En algunos casos se van a poder utilizar espacios comunes, ¿no? Eso pueden ser los comedores, pueden ser los patios, los salones de uso múltiple, los gimnasios. Pero la regla va a ser dividirlos, ¿no? Por eso va a ser un esquema de alternancia, que es lo que nos permite el regreso seguro. ¿Qué permite el regreso seguro? El protocolo, ¿no? Después lo vamos a fortalecer con dos aspectos: la vacunación de los docentes, que son grupo prioritario, y la mejora de los indicadores epidemiológicos, que es lo que nos va a permitir intensificar la presencialidad. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Mercedes Mendoza los saluda. Yo quería preguntarle, la provincia de Buenos Aires anuncia hoy que va a invertir 700 millones de pesos por mes para hacer que aquellos 25.000 docentes que se encuentran en el grupo de riesgo, de alguna forma ubicarles nuevos cargos y que aquellos que son grupo de riesgo se queden en su casa. Son 700 millones de pesos por mes. La realidad es, como dijo recién Rolando, hay un montón de cosas que son plata y muchas provincias no las tienen. Una de ellas también, entre otros casos, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguna otra provincia que presente un plan parecido o solo es la provincia de Buenos Aires? No, están todas trabajando aquí. Uno de los desafíos que ha asumido el gobernador Kicillof, y celebramos esa iniciativa, es cómo se va a articular con todos los docentes que son grupos de riesgo. Luego vamos a tener otro gran desafío, que es la dispensa que van a tener las maestras y maestros los días que sus hijos no vayan a la escuela, ¿no? Ahí también es un problema que vamos a tener en la economía en general. Y ahí hace falta, a partir de lo que va a ser la presentación de los docentes en las escuelas, todo el esquema de reorganización, también una vez que cada jurisdicción pueda desplegar los días de clase que va a tener cada niño y cada niña, nos van a aparecer estos problemas que vamos a tener que resolver. O con un esquema de reorganización dentro de la escuela, con docentes suplentes, que por supuesto implica una inversión adicional por parte de cada una de las jurisdicciones. Te planteo otro caso concreto. Hay escuelas que tienen turno mañana y turno tarde y tienen todas las aulas llenas. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Cómo se divide? Porque muchas veces no es que las escuelas en Argentina sobra espacios. En algunos puedo decir lo de las aulas comunes. Sí, pero hay que ver como cuánto puedes ocupar el Zoom, los patios, cómo haces. Pero en el caso que tienen turno mañana y turno tarde, ¿cómo se divide? Una de las cosas que escuché es que, por ejemplo, las escuelas privadas que tienen escolaridad completa van a dividir los grupos de alumnos en dos. Entonces, unos van a ir a la mañana a presencial y a la tarde a virtual y viceversa. En el caso de las escuelas que tienen turno mañana y turno tarde, ¿qué hacen? Bueno, es el mismo esquema, Rolando. Nosotros lo que estamos proponiendo, como la indicación marco, que después hay que adaptarla a las múltiples variables que tiene nuestro sistema educativo, es que en ese caso los estudiantes se van a dividir en el turno mañana. El que le toca el turno mañana, el día que va a concurrir a la escuela, concurre en todo el horario que tenía. Al día siguiente va a estar en su hogar si es la diferencia se hace. Ahí son los días alternos. Son los días alternos. Y a la tarde va a ocurrir lo mismo. Si va a tener que haber un esquema de desinfección del aula entre turnos, que parte de lo que establecen los protocolos. Entonces el chico que va de 8 a 12:30 va a ir de 8 a 12:30. El que entra a la 1 hasta las 4 o 5 de la tarde va a ir por la tarde. Eso no hay un inconveniente en la organización. Lo que sí hay jurisdicciones que están planteando esto que vos decís, que lo está haciendo la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires en las escuelas primarias tiene una buena cobertura en lo que es la jornada completa. Entonces ahí lo que está planteando la ciudad, las escuelas de gestión estatal, es que una parte vaya a la mañana
y otra parte de los chicos vayan a la tarde. No pueden ir todos la jornada completa porque el espacio lo impide, porque tienen que sostener el distanciamiento físico. Pero sí durante toda la semana. Van a poder ir toda la semana, es lo que está planteando la Ciudad de Buenos Aires, pero los chicos van a ir mitad de la jornada, para decirlo de algún modo, ¿no? Ministro. Pero entonces la mitad de la jornada la van a tener que llevar a cabo en el hogar. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Dos preguntas quería hacerle. Llegado el caso, ¿van a ampliar, como se rumoreó en algún momento, la jornada de clases al día sábado? Eso es una. Y la segunda, llegado al caso, ojalá que no, pero en el mundo está ocurriendo una segunda ola muy fuerte, ¿van a adoptar la medida o adoptarían la medida de suspender las clases y entonces pasar inmediatamente a las clases virtuales? ¿Lo tienen previsto esto? ¿O ver cómo viene el panorama? Porque en Europa, a pesar de la ola fuerte, las clases continuaron en algunos países. Bueno, en primera instancia no está proyectado el día sábado tener clases presenciales. Sí, las jurisdicciones se están desplegando en el verano y también se va a llevar durante todo el año. Mayor vínculo de la escuela y acompañamiento pedagógico a aquellos niños y niñas que han tenido menor vínculo a lo largo del 2020 y los procesos de aprendizaje han sido más complejos. Eso hay que sostenerlo durante todo el año, porque cuando termine el 2021 van a tener que acreditar la unidad pedagógica de ambos años. Ajá. Y por supuesto que, como decimos que la mejora de los indicadores epidemiológicos va a implicar intensificar la presencialidad, si la realidad epidemiológica empeora, por supuesto que vamos a tener que poner en suspenso la presencialidad. Ahora, ¿cuál debe ser también la regla? Nosotros, en las conversaciones que hemos tenido con todos los gobernadores, yo ya he estado en 19 provincias con los gobernadores y sus ministros delineando esta estrategia. La decisión tiene que ser en la mínima unidad geográfica posible. No podemos tomar una provincia como un todo, ¿no? Si hay en algún distrito que el indicador epidemiológico implica la necesidad de suspender, no se suspende en toda la provincia, se suspende en ese distrito común en particular, y el objetivo es que sea por corto plazo, que cada 3 días evaluemos la realidad epidemiológica y apenas se pueda poder volver a avanzar en una presencialidad segura. Ministro, le hago una consulta. Desde el punto de vista sanitario, teniendo en cuenta que la aplicación correcta del tapabocas e inclusive el barbijo quirúrgico reduce mucho la posibilidad de contagio. ¿Esto se les explicó a los docentes y fundamentalmente a los gremios que están haciendo tanta presión para el no avance de la presencialidad? Y otra cuestión, ¿existe la posibilidad de que se le pueda proveer de barbijos N95, KN95, FPP2, de acuerdo a la regulación, para disminuir aún más el riesgo de contagios? A los docentes. A los docentes. Con las organizaciones sindicales venimos trabajando, venimos dialogando en estas 19 jurisdicciones. Yo me reuní con todas las organizaciones sindicales provinciales, más allá que, por supuesto, la semana próxima vamos a tener reunión con los 5 sindicatos nacionales. Y en muchos casos, por supuesto que hay miradas distintas, las responsabilidades son diferentes, pero hemos exteriorizado claramente cuál debe ser la agenda de cara a este año y pretendemos construir los consensos, lo que no quiere decir que logremos el camino en común, pero nuestra posición en ese sentido es clara: un regreso a una presencialidad cuidada. Luego, en cada una de las jurisdicciones y en la experiencia del 2020 lo hemos observado, no solo la distribución de tapabocas y barbijos, sino también de mascarillas a los docentes y también la provisión de alcohol en gel, de kit sanitizante para cada uno de los estudiantes. Lo que pasa es que Rodrigo te pregunta concretamente por los barbijos N95, o sea, barbijos de una calidad superior, o el del CONICET, pongamos, digamos, que son barbijos superiores con un mayor grado de protección para gente que está expuesta a contactos con mucha gente. Es que usa el personal de salud. No hemos establecido en los protocolos el barbijo de esas características. Hemos dicho que sí hay que usar barbijo tapaboca durante todo el momento dentro del aula. Y sí, los maestros, además del tapaboca, tienen que usar una mascarilla, ¿no? Que digo, pero estaría bueno por cada una de las jurisdicciones. Estimular a los distritos que inviertan en estos barbijos. Digo. Claro, recordemos que se han comprado un montón de barbijos, inclusive vencidos, que hemos tenido noticias que se tuvieron que descartar de este tipo de calidad de barbijos. Y hoy en día la provisión están mundial, más baratos. Claro, están más baratos y no está tan engorroso el tema de la provisión mundial de este tipo de barbijos. Sería una buena medida para llevarle más seguridad a los docentes, para que puedan trabajar más tranquilos y se haga realidad la presencialidad, como todos queremos esto. Toda iniciativa dentro de lo que puede ser el despliegue posible que mejore
la seguridad en el marco del regreso a la presencialidad tiene que ser abordada y es el objetivo, por supuesto, que tenemos. El próximo viernes 12 de febrero vamos a tener una reunión del Consejo Federal de Educación donde vamos a presentar junto a los 24 ministros y ministras todas las iniciativas para reafirmar no solo lo que es la presencialidad cuidada, sino también cómo va a ser el proceso de recuperación de los aprendizajes. Muchos de ellos nos quedaron truncos del 2020 y este tiene que ser un año de afianzar el compromiso del trabajo con los estudiantes, del compromiso de la escuela y, por supuesto, del vínculo con la familia. Te planteo otro de estos problemas concretos. ¿Qué pasa con los profesores del secundario? Porque maestros y los pibes pueden tener burbuja, o sea, un grupo más o menos limitado que se encuentran todos los días, ya se sabe quiénes son, se repite de un día al otro, pero el docente secundario anda saltando de diferente curso y de diferente escuela. ¿Qué va a pasar con los docentes del secundario? Es uno de los puntos que estamos trabajando con todas las jurisdicciones, es uno de los puntos que han planteado también las organizaciones sindicales. Nuestra propuesta es tratar de, primero, atender el desafío que eso demanda, ¿no? Por la cantidad de asignaturas que tienen los estudiantes, teniendo en cuenta también que en la mayoría de los casos van a estar la mitad del tiempo en la escuela. ¿Cómo logramos disminuir dentro de una forma que no afecte la continuidad educativa y la propuesta pedagógica, el menor contacto de los docentes con diferentes estudiantes? Eso va a ser parte de lo que vamos a aprobar en el próximo Consejo Federal de Educación y se está terminando de delinear con los especialistas y es en particular uno de los temas que hoy conversé con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque es un punto de conflicto de cara a lo que va a ser el regreso seguro a la presencialidad. Yo quería sacarlo, ministro, de lo estrictamente protocolar y preguntarle directamente con lo que tiene que ver a nivel político. ¿Qué opinión le merece lo que sucedió en la ciudad respecto del juez Gallardo, la presentación y la citación directamente a la ministra de Educación y al ministro de Salud, la recusación por parte de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué opinión le merece este conflicto? A mí me parece que es importante, siempre que la justicia lo requiera, presentar toda la información que sea necesaria. También nosotros tenemos una responsabilidad de llevar adelante nuestra agenda de trabajo, ¿no? Nosotros estamos acompañando a las 24 jurisdicciones en un desafío complejo, que es lograr una presencialidad cuidada en todas las jurisdicciones, también generar los espacios de confianza y de diálogo. Así que para nosotros están dadas las condiciones en todo el país para un regreso seguro, siempre que se cumplan responsablemente los protocolos, que no son los protocolos del Estado Nacional, son los protocolos que hemos acordado con las 24 jurisdicciones educativas, ¿no? El 2 de julio y ahora el viernes próximo vamos a estar tratando algunas modificaciones para garantizar ese regreso seguro. Usted decía recién que habló con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿los protocolos en la Ciudad de Buenos Aires para usted son los correctos? Los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires van a tener que ser un reflejo de los protocolos que se autoimpusieron todas las jurisdicciones aprobándolos en el Consejo Federal. Hay algunas diferencias que tenemos que terminar de delinear a partir del diálogo, no solo con la Ciudad de Buenos Aires. Ayer estuve en la provincia de Córdoba trabajando con el gobernador Schiaretti, con su ministro de Educación, en lo que es de los protocolos en la provincia, hice lo mismo en Entre Ríos, en Santa Fe, en las 19 jurisdicciones. Ahí tenemos que encontrar el camino que nos permita un regreso seguro a la presencialidad, responsable por parte de las 24 jurisdicciones educativas, que también es la corresponsabilidad que tiene, por supuesto, el Estado Nacional. Ministro, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Queda mucho por resolver en materia de cosas concretas de educación, pero también queda mucho por resolver en el programa de abaratamiento de carnes que presentó el gobierno. Porque igual que pasó con Precios Cuidados, donde uno se acostumbró que las cosas no aparecían, que estaban escondidas, que los supermercados lo hacían a regañadientes. Bueno, ya empezaron las críticas al programa de abaratamiento de carne, en este caso porque lo más evidente fueron los cortes con demasiada grasa, que uno dice, ¿para qué me venden esto más barato si con solo sacarle la grasa termino pagando más caro? Véanlo. Es notable lo que aumentó la carne de noviembre a ahora, porque yo vine la última vez en noviembre, casi a fines de noviembre para diciembre, la nalga, por ejemplo, salía a 400 y pico, ahora 100 y pico más de peso. Vacío lanzan el kilo a 499. El vacío acá lo tengo a 6.50. 599 el kilo.
Una diferencia de 100 pesos y cambiando la calidad. La tapa de asado. El gobierno lo lanza el kilo a 429. Para asado está 590 acá. Bueno, acá nosotros tenemos oferta. Los 2 kilos, 8,99,90 tenemos de tapa de asado. La tira de asado, el gobierno lo lanza a 399 el kilo. Asado de ternera 550. A 549 el kilo. Lo tengo. El roast beef, el gobierno lo lanza a 399 el kilo. 450 está el roast beef, no hay mucha diferencia. El roast beef, 400 pesos. La carne que lanza el gobierno, ¿tenés idea qué carne es? ¿Qué tipo de carne es? Yo por lo que he visto parece carne de animal más grande. ¿Es bueno los cortes que ofrece el gobierno? ¿Es buena carne? Que te pueden vender un kilo de milanesa a 300 pesos y puede ser una suela de dura. ¿Y tenés miedo que te pueda influenciar en tus ventas? No. Gracias a Dios no. Por la calidad de la carne no creo. Los clientes fieles siempre vuelven porque conocen la calidad, la buena atención. Y no creo que me vaya a afectar. Voy a seguir comprando en la carnicería de confianza. Los precios no los veo, realmente los veo. Precios están dentro de la Casa Rosada, evidentemente, porque yo no los veo. Como siempre compro, ya sé la calidad de carne. Sigo comprando acá, pues. Es cuestión de ver precios y comparar, pues. Si me sale mucho mejor, bueno, lo compraría en supermercado. Yo estoy viendo que el gobierno le beneficia más a los supermercados. Y los supermercados por lo general la tienen un poquito más cara la carne, pero estaría bueno que se adapte para todas las carnicerías de barrio también, me parece que estaría piola. Bueno, veremos si resulta o no resulta, pues me acuerdo de la carne para todos que no había resultado en su momento. Ya bajamos los precios, más que eso no podemos bajar porque, como te digo, no te dan los números porque tienes que pagar un montón de impuestos. Capaz que si el gobierno nos beneficia en ese sentido, también podemos tener buen precio. No hace falta ir todos los miércoles a un supermercado. Yo antes me llevaba para todo el mes, gastaba 6.000 pesos y ahora no, ahora gasto 13.000, 10.000. No, muy caro todo. Yo no sé cómo hace la gente para vivir, porque no se puede más. Bueno, estos son los cortes que fueron denunciados hoy, porque recuerden que el programa de abaratamiento de carnes es los miércoles y algunos días del fin de semana. Estos fueron las cosas que se compraron ayer. Ayer miércoles fue el primer día que llegaron estos cortes, sobre todo a los supermercados y al mercado central. Los que los compraron se encontraron que en algunos casos venían con exceso de grasa. Entonces ahora está siempre la misma discusión con el gobierno de por qué ponen planes de abaratamiento que no pueden garantizar toda la cadena para que lleguen como tienen que llegar a la gente. Si efectivamente la carne que están promoviendo es buena, lo que tienen que verificar es que lleguen a los consumidores, porque si no queda solo en un catálogo de buenas intenciones. Esto pasó muchas veces con precios cuidados, que terminaban convirtiéndose en unos precios que se incorporaban al índice de precios al consumidor, o sea, que servían para bajar el índice de inflación, pero no servían en la realidad para llegar a mucha gente y que mucha gente pudiera comprar más barato, porque en el camino no lograban instrumentar el cumplimiento de esos precios cuidados que quedaban empañados por infinidad de picardías. Los ponían abajo en las góndolas, ponían 2 latas y no había stock. Eso a lo largo de los años nunca se logró corregir y muchas veces los precios cuidados terminaban siendo precios prófugos. En el caso de la carne, acá se verificó otra vez que no funcionó en el último tramo. Tal vez los cortes de vaca que mandaron eran buenos. Cuando se fue a verificar cuando se fue a comprar, muchos consumidores se encontraron con estas cosas. ¿Se puede corregir? Supongo que sí. La experiencia indica que los gobiernos no logran controlar el cumplimiento efectivo de estos programas. Está muy lindo para anunciarlo, está muy lindo para decir vamos a abaratar la carne, vamos a retrotraer el precio a noviembre. El asunto es que esto se concrete.
La verdad es que esta vez, en muchos casos, los consumidores se encontraron con esto. ¿Y esto qué pasa? Le quita confianza al programa. Después, ¿cuánta gente va a ir a buscar estos cortes si saben que va a ser esta basura? La verdad que es una lástima, es una buena iniciativa, pero hay que lograr que llegue en tiempo y forma a la gente. Ahora nos vamos a hablar de vacunas, muchachos, porque Chile nos está a punto de pasar. Efectivamente, hoy se conoció un parte oficial del Ministerio de Salud de Chile que dice que en materia de vacunación, ¿cuántas están? En materia de vacunación, en 24 horas colocaron 151.086 dosis en el día de la fecha. Esto está actualizado hasta las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Sí? Tienen más de 65.000. No están vacunando a los médicos, están vacunando gente común. No, ya están empezando a vacunar a mayores de 80 años. Tienen más de 65.000 personas mayores de 80 años vacunadas. ¿Sí? Esto es por la adquisición del 1.900.000 dosis que le llegó hace 3 días de la vacuna china. De la vacuna china, con la cual Argentina todavía no cuenta. Y aparentemente no va a contar por un tema de precios. Eso después lo vamos a charlar. Aparentemente la negociación con China se frustra porque China pide un embarque de al menos 30 millones de dosis, de vacunas, perdón, con un valor de $40 cada una. Tenemos que hipotecar el país porque son 1.200 millones de dólares. Exactamente, es en extremo caro. Duplica el precio de la Sputnik. Ah, entonces nada. Un tema de costos, la verdad que es... Bueno, a ver el contador de vacunas, ¿qué dice, muchachos? 112 millones de vacunas. Cómo van rápido las vacunas en el mundo, pero no es para nosotros. No, vamos a ver cómo está Chile. ¿Te acordás que Chile estaba varios puestos por debajo de nosotros? Sí. Está más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, despacito. China, ahí está. Argentina tiene 405.858 dosis. Y fíjate Chile cómo viene atrás. Viene por los palos, viejo. Una vacuna por segundo. Fíjate lo importante, Rolando. Tiene justamente el 86%, el 0.86% de la población vacunada y nosotros el 0.9%. Hay que recordar que Chile es un país que tiene bastante menos población que la Argentina. Tiene 10 millones, más o menos, de habitantes. 22 millones de habitantes. Chile, 22 millones de habitantes. Bueno, la Argentina tiene la mitad, entonces, la población que la Argentina. Y vean acá, acá está la diferencia, ¿no? A este ritmo, la Argentina tardaría 6.400 días. Está bien, no llegó ningún contingente gordo de vacunas, pero a este ritmo Chile tardaría solamente 912 días en vacunar a toda su población. 151.086 personas, como decía Rodrigo recién, es el número exacto de los vacunados hoy. Van a llegar, cuando esté cargado todos los datos en este contador, a 384.996 personas en Chile vacunadas. Mañana, como decía Rodrigo, se va a vacunar el grupo etario de los que tienen 85 y 86 años. Y además también, en cuanto a otro de los datos, Chile negoció con los laboratorios en junio del año pasado y aseguró contratos con dinero, directamente con dinero. Hay 84 millones de dosis comprometidas. El ministro de Salud de la Nación también dijo que los contratos que había preacordados ya habían sido pagados por adelantado en muchos de esos contratos. Hay que ver qué pasa. Y hay una gran preocupación en el gobierno porque temen el bache de la vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Que durante este mes, hasta que lleguen las próximas 580.000 dosis de Astra, que van a adelantar la entrega, ¿sí?, en 1.2 millones de dosis, temen quedarse sin vacunas, porque todavía no hay ningún plan para que vuelvan a llegar las vacunas rusas, la Sputnik V, que Putin le dijo, sí, le vamos a mandar vacuna, pero no dijo cuándo. Todavía no hay fecha probable de llegada. Pero nosotros, porque somos gente mala, escéptica, disconforme, molesto, pero... Vamos a hablar con nuestro amigo, mi amigo personal, el doctor Jorge Rachid, porque él es una persona optimista. ¿O no, doctor? ¿Qué tal, Rolando? Siempre llevando ánimo ustedes a la gente. Bueno, bien, son una maravilla. Son una maravilla. Están con un contador comparando zanahorias con aceite. ¿Por qué? A ver. Maravilla. Miren, nosotros estamos vacunando, de acuerdo a lo previsto, a los sectores de salud. Y me parece... Rolando, que, mira, yo te voy a dar una versión diferente de lo que está pasando con la vacuna rusa, que la describió muy bien el comunicado de Gamaleya, cuando dijo, ante la necesidad que tuvimos de pedidos de Europa, que acaba de cerrar sus exportaciones hacia Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel y Japón, que se estaban llevando las vacunas de Europa, de Pfizer y AstraZeneca, la revista Lancet
sacó entonces no su comunicado, porque no hace ningún comunicado, publica algo que tenía ya hace 2 meses, y ahora toda Europa se va sobre la vacuna Sputnik, que hasta ahora supuestamente no tenía papeles cuando todos teníamos los papeles de la vacuna. Espera, vos pensás que la demora... Déjame terminar. Sí, señor. La hipocresía del mundo con respecto a los temas de vacuna habla del lobby internacional de las vacunas occidentales sobre periodistas, no estoy hablando de vos, por supuesto, periodistas, gobiernos, comunicadores, opinólogos, donde están poniendo plata en todos lados, y la voracidad de los quienes pagaron 3 veces la vacuna para llevarse la vacuna ha hecho que el líder del libre comercio, que es la Unión Europea, haya cerrado sus exportaciones. ¿Qué me contás? ¿Nadie reflexiona sobre eso? No, nosotros desde un primer momento contamos que la vacuna, hay una especie de presión geopolítica por la vacuna. Hoy por hoy la vacuna es más importante que tener misiles, casi te diría, porque los misiles se van oxidando a medida que pasan los años, y las vacunas hoy salen como pan caliente. El que las tiene el poder de vacunar a su población y reactivar su economía. Ahí la cuestión es que la Argentina en todo este juego no tiene poder de seducción ni plata suficiente para tener vacunas. Se suponía que iba a haber más vacunas para esta época. No es así. No es así, Rolando. La Argentina tiene garantizado al día de hoy compradas 61 millones de vacunas, que son las 51 originales más 10 que ampliamos con Sputnik, y estamos negociando, y le digo a mi amigo Rodrigo, que hoy tuve contacto con la Embajada Argentina en China, y te puedo asegurar que las negociaciones con Sinopharm andan muy bien, porque ya terminó la negociación de gobierno a gobierno, y ahora pasó... Pero Ginés y Bisotti lo descartaron. Perdón, con el laboratorio directamente, que vos sabés que es un laboratorio estatal de China. Por eso, pero el ministro de Salud, justamente ayer ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Salud, dijo que la vacuna de Sinopharm no estaba cerrada y lo veía cada vez más lejos a eso. ¿Está cerrada? Te estoy diciendo pero que lo ve está cada vez más negociando. lejos a la negociación. Te estoy dando la información, Rodrigo. Se acercó. Terminó la negociación entre Alberto Fernández y Xi Jinping, y ahora está negociando el embajador con gente nuestra, técnica, con Sinopharm, porque vos sabés que hay que visitar la planta para que pueda ser autorizada el día de mañana. Vamos a pasarlo en claro, vamos a volver un poquito al detalle. Vos decís, Jorge, que lo que hasta ayer era una negociación medio congelada se reactivó en las últimas horas. No, se destrabó la parte política y hoy estamos ya negociando los términos técnicos de la visita de la gente del ANMAT que tiene que hacer al laboratorio para hacerse de los certificados y además hacerse de la visita técnica que se hace a los laboratorios de producción antes de autorizar las vacunas. Una de las contras era el precio. O sea que hablaban de $40 por vacuna y que esto era muy caro, y exigían un mínimo de 30 millones de vacunas que compraba la Argentina, con lo cual se iba carísimo, se iba a 1.200 millones de dólares. A lo mejor no necesitamos 30 millones, necesitamos quizás menos, estamos hablando de 15 millones, con 1 millón que pueden llegar ahora sobre fin de mes, que es lo que se está negociando. Pero te hago una consulta, Jorge. Vos estás hablando de que todavía tiene que ir una misión a evaluar el laboratorio. Obvio. De ahí tienen que traer todo, obviamente, el organigrama y la formulación de la vacuna, la práctica de buena calidad y todo lo demás. La práctica de buena calidad, todo eso que se tiene que analizar en la ANMAT. Esto lleva un tiempo. Un tiempo que ya sabemos que es un tiempo prolongado. Las certificaciones ya están en ANMAT, porque vos sabés que estas vacunas, junto con la Sinovac, ya han sido certificadas en otros lugares del mundo, así que la certificación de los papeles, sin el pedido formal, ya está en el ANMAT. Lo que hace falta es visitar la planta, como se hizo con Gamaleya y como se hace cada vez que se compra una vacuna en un lugar determinado. En este caso con AstraZeneca no, porque la estamos produciendo nosotros. De acuerdo a lo que vos sabés, ¿cuándo se intensificaría y se convertiría en algo más masivo el programa de vacunación? Mirá, el Gamaleya emitió un comunicado poco difundido en los medios de comunicación, salvo por vos y otros pocos comunicadores, donde decía que estaba multiplicando sus plantas de producción. Corea del Sur, India,
China, Rusia, y ahora últimamente le ha ofrecido a la Argentina producir la vacuna acá, como le ha ofrecido y aceptó aparentemente, por lo que dijo ayer Angela Merkel, producirla también en Alemania. Esto está sucediendo porque los países pobres de Europa, como Bulgaria, Rumania, Hungría, se han quedado sin vacunas, y sobre 202 países del mundo, solamente 50 y pico, 60, son los que tienen vacunas, y el resto está mirando cómo pasan por sus cielos las vacunas. Esto realmente habla de un mundo, de una crisis civilizatoria y un mundo denigrante desde el punto de vista humano. No queríamos que haya patentes, las hay, ojalá lo resolvamos en la próxima etapa de la humanidad. ¿Vos pensás que va a haber vacunación suficiente antes de la segunda ola o antes de la llegada de los fríos? Estamos, mirá, yo siempre, vos lo dijiste, tengo el optimismo de la voluntad de Gramsci. Un optimismo peronista es el tuyo, Jorge. Entonces, yo te digo, nosotros tenemos dos planes. Uno, terminar los 10,5 millones de los grupos de riesgo, de los trabajadores de la salud, los de 70, 60 comorbilidades, maestros y los mayores de las Fuerzas Armadas y los que hacen trabajo territorial, y con ello estaríamos en condiciones de aguantar la segunda ola sin tener colapso sanitario mientras transcurrimos hasta septiembre, octubre, donde podríamos lograr inmunidad comunitaria. Por favor, les pido, no hablen más de inmunidad de rebaño. No somos un rebaño, no somos periféricos, no somos rebaño de nadie. Jorge, te mandamos un abrazo. Que sigas muy bien. Gracias, gracias. Chao. Hoy se conoció un poco de sentido común, muchacho. Tanto nos enojamos por el fallo de la jueza Karina Zucconi, que había dejado en libertad al tipo que habían enganchado en una violación virtualmente infragante con una mujer drogada, una chica de 18 años, drogada, violada, prueba de violación, no quería abrir la puerta. Cuando levantó la ventana del local se quiso fugar. Bueno, finalmente hoy se corrigió ese disparate jurídico y la Cámara del Crimen dijo que este hombre, Javier, tenía que estar preso. Sí, exactamente. Y bueno, tal como se esperaba, la fiscal de la causa, estábamos hablando de Silvana Russi, también insistió con esto desde el comienzo. La Cámara lo que hizo es enmendar algo que para muchos fue un error gravísimo, no haberlo dejado detenido a este hombre. Sin embargo, 2 de los 3 jueces votaron en favor justamente de esta decisión, pero hubo uno que votó en disidencia. Sí, ahí me llamó la atención el fallo en disidencia de uno de los camaristas que dice que, bueno, que no había riesgo de fuga y que si la muchacha tenía ya un botón antipánico, el violador no iba a volver sobre ella. El pequeño detalle que al camarista se le pasa, que este tipo de patología no se cuenta de a una. Sí. Hay severa sospecha de que este tipo tenía una conducta de violador serial, porque hay otras chicas que denuncian que les hizo o les intentó hacer lo mismo, con lo cual era peligroso para terceros. Este es el punto, o sea, para otra chica, no es que fuera a volver sobre la víctima anterior, sino que podía ir sobre nuevas víctimas. Esto es lo que a mí me sorprendió del fallo. Pero ahora este muchacho, Irineo Garzón, está preso. Sí, señor, exactamente. Y te digo algo, se puede esperar que dentro de un mes, tal vez 2, ya sea el juicio oral. Claro. Porque se aceleran los pasos acá en la Ciudad de Buenos Aires, son un poco más rápidos que en otros distritos Solo también. falta la pericia toxicológica sofisticada, sí, digamos. Sí, algunas otras declaraciones inclusive también, que pueda haber respecto de esto, o algunas cuestiones que se van a vincular también. Tengo la declaración, Osvaldo Cantor es el abogado defensor justamente de Garzón, de Irineo Garzón, y él obviamente ha defendido y ha contado muchas cosas que él mismo declaró ante la jueza. Mirá, es bastante larga su declaración, pero él manifiesta, bueno, cuando le comentan respecto de toda la situación, él negó todo. Él lo que dice es, negó el hecho al que se le imputó de haber violado y drogado justamente a esta joven, que jamás le había pasado algo así. Él dijo en su descargo que la damnificada, la víctima, lo coqueteaba y explicó por el cual el motivo la había invitado a cenar en la noche anterior. Después relató, esto está dentro del expediente, está todo dentro del expediente de la declaración, relató lo que sucedió el día del hecho, que trabajaron y que en un momento dado ella le tiró un pico, estoy leyendo textual,
por lo que se quedó sorprendido. Luego le pidió de tomar algo. Él le ofreció jugo, vodka o cerveza, por decir algo. Y que ella le dijo vodka. Seguidamente le preguntó si estaba segura y ella le refirió que sí, ya que en Venezuela era común que tomaba bastante, por lo que accedió y ambos bebieron dicha bebida. Primero, claro, ahí falta el pequeño detalle que ella le escribe a la hermana diciendo, creo que me puso algo, creo que me drogó. No, y la pericia, porque ni él ni ella tienen alcohol en sangre. Ella sí. 0,7, el doctor Cantor contó justamente que la pericia que se le hizo a ella le dio 0,7. Lo que no implica que le haya colocado algo en la bebida. ¿Se entiende? Es decir, el hecho de que tenga alcohol, ella, en sangre, de haber bebido y demás, no implica que no la haya drogado y la haya violado. Claro, pero 0,7 no te lleva a estar desmayado como la veíamos en el video. No, bueno, depende de cada organismo, pero digamos... No, en principio no. Es un coma alcohólico. En principio no. Bueno, sigo y relato. Dice, seguidamente le preguntó si estaba segura de que ella tomara y todo esto que le estoy refiriendo, ¿no? Y en un instante la damnificada comenzó a besarlo y le ofreció sexo a cambio de dinero, a lo que él no accedió y ella insistió. Más adelante, en el relato, dice que de repente se levantó y lo besó de nuevo. Y que él también la besó. Y nuevamente le ofreció sexo a cambio de dinero, a lo que no accedió. Comenzaron a besarse a posteriori, mantuvieron relaciones sexuales en un colchón que él tenía. Él dormía ahí. Además, de lunes a sábado, vivía ahí, después se iba a la casa de la hermana el sábado y el domingo. Comenzaron a besarse, lo que les decía. Y en un momento determinado él le dijo que no le iba a pagar. Y ella, según el relato de él, mirá que si no me pagás la vas a pasar mal, le dijo ella, presuntamente. En ese momento tocaron la puerta, que ella le refirió que seguramente era su mamá y que no abriera, ya que no quería que la viera desnuda. Ella bajó en un momento determinado, él le insistía que tenía que abrir, ella bajó... todo un relato incomprobable. Exacto, porque es el relato de él. Además, también están los policías que observan la escena y cuentan, ellos se dan cuenta, tienen experiencia en esto de simular una escena inclusive también. Entonces dice que ella bajó con el pantalón puesto, diciéndole que no encontraba su remera, su corpiño, que no abriera, que no aguantó más él, y se dirigió a abrir la puerta, pero ya la policía había ingresado. Explicó que se tiró al suelo, lo esposaron, y sin embargo, la policía, y esto figura en el fallo de cámara, dicen que se quiso fugar. Sí, exactamente. Y que en ese momento se dio cuenta que le hizo una cama la víctima, ¿no? Que le negó toda la policía y que a los 10 minutos los efectivos le preguntaron dónde tenía las cámaras de seguridad, porque tiene cámaras de seguridad dentro de ese mismo lugar, e incautaron las cámaras. Bueno, después denuncia que hay un faltante de 200.000 pesos. Ahí las cámaras van a decir. Sí, las cámaras van a decir, por lo menos los movimientos que ha tenido en ese lugar también. Pero ¿no? el informe de la OED, de la Oficina de Violencia Doméstica, es bastante contundente también. Que fue también a destacar bastante rápido y con bastante celeridad, se lo presentaron en el juzgado y explica de manera muy detallada justamente el comportamiento de él en el momento de la declaración y demás. Y lo que explicaba Baqué, que es el abogado defensor de la joven venezolana, es que a ella, es verdad, le dieron un botón antipánico, que el botón antipánico se queda sin batería, que, por supuesto, tener un botón antipánico quiere decir que te avisan cuando quien tiene la tobillera puede estar cerca o no, o si se está moviendo o no. Sí. Esto era antes de la detención. Tener un botón antipánico en este caso es tener a la víctima al lado tuyo, al victimario al lado tuyo. O sea, en algún punto era seguridad cero para ella. Sí, él lo que tenía era Esto fue, insisto, previo a la detención. Un dispositivo que era para tener un control de acercamiento. Si se acercaba, por supuesto, sonaba una alarma determinada. Pero en ¿no? ese sentido, ¿cómo que él no va a volver sobre la misma víctima? No. Va a ir sobre otras víctimas. Bueno. Esto es lo primero que tenés que sospechar de un tipo. Es una conducta patológica. A veces estos personajes, los violadores, van sobre la víctima para causarle un daño, para asesinarla, para hostigarla, intimidarla. Exactamente. Ahora, no era una medida realmente muy efectiva. Era efectiva, sí, pero supongamos, estuvieran de casualidad, ni siquiera en la zona de 11, estuvieran, no sé, en La Boca, por X motivo, ella y él a una cuadra, lo único que hubieran hecho era preservarla a ella, anoticiarlo a él y que siga todo igual. Pero si esto se puede la única decisión buena era justamente la detención. Pero si él es inocente,
va a tener que demostrarlo, pero todas las pruebas de la escena del crimen que lo enganchan infraganti van contra él. Sí. Pues ahora tiene que conseguirse un muy buen abogado para demostrar que no fue así. Está el doctor Osvaldo Cantor, que es el abogado defensor de él, Sí, que sí. está presentado Pero como ya tal. se vio que la teoría esta de que fueron relaciones consensuadas cuando no soportó la revisación de cámara. Sí. Vos sabés que la fiscal, acá está en la declaración también, esta es la declaración ante la jueza, la señora fiscal le dice que no entiende cómo es que le está reclamando que cumpla con su trabajo, porque venía relatando esto, él le reclamaba que trabajara, que esto era un trabajo y demás, ¿no? Haciendo todo lo contrario a lo que uno presume. Y a su vez le ofrece vodka, le dice al final. ¿Cómo puede ser? Si usted le está reclamando, ¿cómo le ofrece vodka para tomar un jugo o algo? Un jugo puede ser, agua puede ser. Ahora, vodka en un lugar de trabajo, eso se pregunta también a la fiscal. Lo que respondió, en este caso el detenido ahora, que él le reclamó que ella le explicó el problema que tenía y que luego siguieron hablando de su familia, que habían pasado como 20 minutos. Y ahí la damnificada se levantó, se va al baño, le tira el pico y cuando baja recién ahí le pide algo para tomar. Claro, ¿no? Lo que pasa es que esa declaración puede haber sido construida a partir de lo que hizo público la propia víctima. Sí. Que necesitaba el dinero porque tenía al padre internado. Entonces, por eso, a partir de esos datos que eran públicos, él puede haber construido esa declaración. Exacto, exactamente. Después habla, bueno, de la cantidad de empleados que ha tenido este hombre. A otras preguntas que hizo la fiscal, dice la declaración, dijo que dejó de trabajar porque estaba floja en redes sociales, que además tenía un carácter especial y que no le daba mucha bola en el trabajo. Y había mucha rivalidad, competencia en el trabajo entre ellos. Bueno, todas las declaraciones respecto de algunas conversaciones que había tenido. A ver, este hombre, para que sepan, va a permanecer detenido hasta el juicio oral. Y por todos los elementos que hay ahora, va a ser condenado. Averiguando respecto de esto, van a declarar los policías, va a declarar, por supuesto, él. Habrá que ver si él declara, porque esta es una ampliación de la declaración, porque él se negó a declarar en aquella oportunidad. Bueno, hoy fue trasladado justamente por efectivos de la policía de la ciudad a instancia de la Cámara del Crimen, que ordenó la inmediata detención. Y estos son, así, mirá, por dentro, algunos de los similares calabozos en donde está él. Son, en algunos casos hay 37 cámaras de seguridad que custodian. ¿En dónde es esto? Él está en Saavedra, en la 12 de Saavedra. ¿Qué es una alcaidía? Alcaidía, exactamente. O sea que ahí no va a estar definitivamente, va a tener que ir a una cárcel a Devoto o a... ¿Sabes qué? No, puede estar, porque es un tiempo breve por la cuestión vinculada a la celeridad con la que se puede realizar en este son las caso, cárceles de la ciudad, juicio. son esas cárceles... Es una alcaidía de paso, digamos. Si hay una condena y obviamente va a prisión, obviamente va a ser trasladado a una prisión, en este caso será una prisión federal. Esto Sí, es más digno que estar detenido en una comisaría con 5 o 6 personas en la misma celda. Hoy está, por lo que me dijeron, está en una celda individual. Claro, por eso digo, seguramente son celdas individuales, por lo que se ve. Hay celdas individuales y obviamente también de grupos. En redes son de 2 o 3. Esta que están viendo ustedes es de por lo menos 2 personas. Estas son las celdas en ese lugar, hipercustodiadas. Este es un sector de camilla, inclusive también de atención de algunos de los Recordemos que detenidos. había resultado particularmente irritativo que a Garzón le dieran una libertad bajo caución juratoria. Esto es que el hombre ni siquiera iba a un arresto domiciliario, sino que quedaba en libertad bajo palabra. Sí, y además de una caución, ¿te acordás que era de 90.000 pesos? ¿Y qué dijo que no la podía pagar? Que no tenía un mango. En el sur se suponía que los incendios en el Bolsón habían terminado, pero inesperadamente se reavivaron. Yo a esta altura me perdí. Si es el mismo incendio que comenzó con unos tarados que no apagaron bien un asado o es otro incendio, lo cierto es que este nuevo incendio pasó del Bolsón a San Martín de los Andes y estas son las imágenes que están llegando desde el sur. Hay una sequía tremenda en el sur, hace mucho calor y lo que cuenta la gente de allá que el clima está irrespirable. Lo cierto es que se reavivó el fuego en el Bolsón, se extendió a San Martín de los Ángeles y para más datos tengo en línea a mi amigo Sergio Federovisky, que antes de ser colega, periodista y trabajar aquí en América, ahora es viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sergio, querido, ¿cómo te va? Todo lo querido, gracias por llamar. No, al contrario, contanos qué está pasando. Estamos en una situación muy delicada, muy compleja. Vos hiciste una buena síntesis. La situación climática, el contexto climático es verdaderamente muy adverso. Una sequía muy prolongada.
una temperatura altísima. Hoy en la zona del Bolsón hacía entre 36 y 37 grados. La humedad ambiente no superaba el 15%, por lo tanto las condiciones eran, entre comillas, dicho esto por supuesto, ideales para la propagación del fuego. Está claro que además de que la zona presenta estas condiciones tan desfavorables desde el punto de vista climático, contamos con la participación de mucha gente que lamentablemente por desidia, desconocimiento o simplemente tontería, termina siendo quien enciende el fuego, suponemos que de manera involuntaria, pero que después provoca desastres ecológicos de esta magnitud. Y en este caso no solamente estamos hablando de un desastre ecológico, sino que en el caso del Bolsón, la gran preocupación que todos tenemos, tanto del Ministerio de Ambiente de la Nación, como la provincia de Río Negro, como las autoridades del Bolsón, es que la lengua de fuego de la Cuesta del Ternero, que es la más complicada de sofocar, evitar que llegue a las casas de las poblaciones rurales que están allí. ¿Puede avanzar sobre poblaciones? ¿Perdón? ¿Puede avanzar sobre poblaciones? Existió hoy el riesgo serio de que esto ocurriera, por eso trabajaron en el terreno más de 100 brigadistas y todos los medios aéreos que tiene a disposición el Ministerio de Ambiente de la Nación para poder evitar esa situación preferentemente, porque, y lo digo con mucha pena, pero lamentablemente pensar en apagar un incendio en estas condiciones climáticas es verdaderamente muy poco probable. Eso, cuando trabajamos juntos muchas veces me explicaste a propósito de cualquier incendio forestal que cuando arranca un incendio de estos en condiciones de sequía es virtualmente imposible apagarlo con aviones, con técnicas tradicionales, porque es de tal magnitud que es virtualmente imposible. ¿Es este el caso también? Es un caso bastante similar y yo siempre remito a los ejemplos internacionales de países que se presupone a priori tienen condiciones mucho mayores y mucho mejores que la Argentina para combatir los incendios. Estados Unidos, Australia, Portugal, España padecen todos los años incendios de estas magnitudes o mucho mayores incluso. Esto quiere decir que cuando la sequía es muy profunda, en Estados Unidos, en Los Ángeles, acordate cuántas veces hemos visto que se queman hasta las casas de los famosos. Así es. Y esto pasa porque frente a esta situación climática no hay medio aéreo que alcance. Entonces lo que se hace, y esto es fundamental, es trabajar en el terreno, por eso hay más de 100 brigadistas trabajando, para evitar con distintas técnicas, cortafuegos, picadas, etcétera, que el fuego se propague, que avance y enfriar en la medida de lo posible con agua toda la zona lindera al foco central del incendio. Otras cosas que hemos visto a lo largo de estos años, cada vez que hay un incendio, y todos miramos lo mismo, es si detrás no hay especulación inmobiliaria. En los incendios en el Delta había la intención de convertir esos lugares para recuperarlo para la agricultura. En el Amazonas, yo mismo lo he visto, lo que se incendia no es la selva, sino que lo que se incendia fue lo que se deforestó, y ahí mismo para convertirlo en lugar de pastura lo queman para que después brote algún tipo de yuyito verde para que vayan a comer las vacas. ¿Acá puede haber especulación inmobiliaria también? Porque digo, son zonas hermosísimas donde cualquiera querría tener una casa. No sé si querría tener una casa en el medio de un bosque quemado. No pareciera en este caso lo que está ocurriendo en esta zona de la Patagonia, si bien en otras ocasiones en la misma Patagonia, por ejemplo en Bariloche, sí hubo episodios más asociados a la codicia o al interés de cambiar el uso del suelo. Sin ninguna duda lo que pasó en el Delta y lo que pasó en la provincia de Córdoba en el 2020 estuvo muy asociado a eso, y por eso, por ejemplo, en diputados se votó y luego fue una ley la sanción de una modificación de la norma de manejo del fuego para evitar el uso comercial de las tierras a las cuales se quema a propósito para cambiarles el uso, mientras dure la restauración del ecosistema que allí estaba, 20, 30, 40, 50 o 60 años si fuese necesario. En este caso lo que estamos viendo, a pesar de que siempre estamos hablando de incendios iniciados por la mano del hombre, por tontera, por imbecilidad o por la codicia o la angurria, en este caso lo que estamos viendo es la primera de las opciones principalmente. Ahora, en este caso, cuando uno no ve esto que está pasando, ¿qué magnitud tiene este incendio comparado con otros incendios en la Patagonia? Porque lo que decían, por ejemplo, es que era el peor en la historia del Bolsón. Es muy difícil hacer esa estadística, primero mientras está durando la situación crítica, que es el momento. La evaluación hay que hacerla a posteriori, no solamente respecto de la cantidad de hectáreas, sino de la calidad de las hectáreas que se hubieran quemado. Si es bosque nativo, si es bosque implantado, no es lo mismo, claramente. Sin dudas es un incendio muy importante.
no podría yo decir, y me parece que sería aventurado, y tampoco sé cuánto sentido tendría compararlo con anteriores. Es de los más graves, sin ningún tipo de duda, pero lamentablemente, y esto creo que es un punto que tenemos que subrayar, es un escenario que muy probablemente veamos cada vez más hacia adelante, porque no solo por la negligencia individual o la angurria por el cambio climático de algunos, sino por el cambio climático, y porque lo que estamos viendo es que además de que los periodos de sequía se hacen cada vez más prolongados y más extensos, simultáneamente, como todos los años la temperatura es mayor que el año anterior, la vegetación está sometida a un estrés hídrico que la hace muchísimo más propensa a arder en un tiempo muchísimo más corto. Entonces, enciende más rápido, para decirlo vulgarmente. Sí, claro. Y esta es la situación, este es el escenario que nos plantea el cambio climático. Ahora, ¿el incendio del Bolsón tiene relación con el incendio de San Martín de los Andes o son dos incendios separados? Son dos incendios separados, la única relación que tienen es que es la misma zona sometida a la misma situación de adversidad climática. Hay una distancia muy grande, en kilómetros, más de 200, entre San Martín de los Andes y el Bolsón, pero toda la zona de las afueras de Bariloche, el sur de Neuquén, el norte de Río Negro, por supuesto en la franja cordillerana, está hoy sometida a una amenaza crítica muy seria. Y si no cambia el clima rápidamente, por supuesto se va a hacer y se sigue haciendo todo lo necesario. Hay 2 aviones hidrantes, 2 pero a esta altura del partido, a esta altura del partido, por lo que vos contás, frente al incendio, lo que hay que preservar es las vidas humanas y ver qué pasa con lo otro y rogar que llueva. Sí, yo no quiero usar algunas palabras que lamentablemente fueron muy mal usadas en el pasado por algunos otros funcionarios que invocaban a rezar frente a una situación de estas características. Nosotros estamos haciendo desde el Ministerio y desde la provincia todo lo humanamente posible, con todos los medios habidos y por haber, para combatir el incendio y, por supuesto, como vos bien decís, antes que nada, prevenir que el fuego no llegue a las poblaciones y no afecte vidas humanas. Eso desde ya. Luego que no afecte bienes y en la medida de lo posible contenerlo para que no avance sobre ecosistemas riquísimos como los de la Patagonia cordillerana, que indudablemente su capacidad de restauración existe, pero demora varias decenas de años. Claro, porque no cada uno de esos árboles que se quema son árboles de 30, 40 años. A veces más. De 200 y hasta de 300. ¡Uf! Terrible. Y en esa zona tenemos bosques centenarios en la mayor parte de los casos y verdaderamente es un crimen ecológico lo que está pasando. ¿Y qué se sabe de la meteorología? ¿Hay alguna proyección cierta de cuándo va a llover? Lamentablemente las proyecciones lo que indican es que hasta pasado el fin de semana difícilmente cambien las condiciones climáticas que estamos viviendo en estos días. Insisto, esto no es una excusa, es simplemente el diagnóstico y la radiografía del lugar sobre el cual se está combatiendo el fuego. Por supuesto, esto no obsta que haya que poner todos los esfuerzos posibles. Mañana está incorporándose un nuevo helicóptero, estamos pidiéndole a la ANAC que nos habilite rápidamente la posibilidad de unos 2 nuevos aviones que están esperando su habilitación correspondiente y así estamos incluso pidiendo toda la ayuda necesaria para poder estar a la altura. A ver, entonces vienen por delante 3-4 días de angustia en materia de incendios. Lamentablemente es muy posible que sí, pero estamos trabajando muy fuerte. Allí, yo digo estamos, y quizás no es justo lo que estoy diciendo, porque hay gente brigadista, yo en este momento... Bueno, vos estás aislado. Estoy aislado por contacto estrecho con el ministro Cabandier, que dio COVID positivo, porque tanto el ministro como yo estábamos preparados para viajar al Bolsón en el día de hoy, y por esta situación no pudimos hacerlo, pero quienes están trabajando en el terreno, insisto, hay más de 100 brigadistas que están poniéndole el hombro, poniéndole el pecho, poniéndole lo que no tienen, para evitar que el fuego llegue a las casas y en unas condiciones verdaderamente muy, pero muy calamitosas. Sergio, gracias por el contacto. Al contrario, Rolo, un abrazo muy grande. Esto está pasando ahora en la autopista Buenos Aires-La Plata, después de que varios manifestantes se congregaran sobre la avenida 9 de Julio y comenzaran a marchar hacia la ciudad de La Plata. Bueno, esperan llegar alrededor de las 8 de la mañana de a pie
van a caminar los 60 kilómetros aproximadamente hasta la ciudad de Las Diagonales. Es el movimiento popular La Dignidad. A ver, lo que dicen es que van a entregar un petitorio a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, más precisamente al gobernador, Axel Kicillof, con 10 medidas para poner de pie y reactivar la provincia con trabajo y producción, es lo que dicen. Pero están marchando por la autopista. Sí, están caminando en estos momentos, exactamente, en dirección hacia la ciudad de La Plata. Hablan de la reactivación. O sea que en la práctica la autopista está cerrada. No, en realidad ha ocurrido esto también, pero la muy última difícil, vez es un peligro. Hace algunos años. Tienen que andar muy despacio, es un peligro con la gente en la autopista. Con control, claro, con custodia policial exactamente, con coches guía que van de alguna manera no cortando el paso, sino habilitando dos manos, el sector inclusive más rápido de la autopista. Pero bueno. ¿Qué agrupación dijiste que son? Movimiento Popular La Dignidad. Es el movimiento popular que en varias ocasiones se ha manifestado, no solamente en la ciudad de La Plata, también en distintos puntos del Gran Buenos Aires, inclusive también, que pertenecen a la CETEP. Es parte inclusive también de la CETEP. En épocas del gobierno de María Eugenia Vilá también han tenido alguna refriega con la policía allí en la ciudad de La Plata. Hablan de reactivación de la producción para construir soberanía, reconstruir la red ferroviaria con control público sobre puertos y ríos. Y dicen además que soberanía es recuperar sectores estratégicos para el bien común. O sea que integran el frente de todos de alguna manera. Sí, es un sector... Pues digo, conectarlo con lo de Grabois más temprano, de Grabois discutiendo con Insaurralde como la impaciencia de los movimientos sociales frente a algunas cosas que está haciendo el gobierno. ¿Esto iría en el mismo sentido? Hay algunas organizaciones dentro de la CETEP que son, de alguna manera, no reaccionarias, digo, pero críticas. De hecho, Grabois es crítico de muchas de las gestiones o algunas de las gestiones del gobierno nacional inclusive también. Lo dijo en ese intercambio de tweets también con el intendente de Lomas de Zamora. También están haciendo un reclamo de loteos. Van a pedir un loteo de terrenos. Sí, bueno, pero eso que se lo pidan a Grabois, que es el que maneja la secretaría que tiene que ver con hábitat en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, bueno, ese es otro de los puntos también que está en discusión en varias agrupaciones, no solamente en esta, en el Movimiento Popular La Dignidad. Y algunos de los referentes, justamente, bueno, hablan también de la ley de góndolas y demás, entre otras cuestiones. Es decir, son 10 puntos que van a entregar. Es una marcha importante también, en medio de una pandemia, esto también hay que decirlo, en donde obviamente acá la cuestión... Y marchan de noche, rarísimo. Sí, es una... digamos, porque de día obviamente es mucho más complicado y mucho más tránsito, además el tema del calor influye, sobre todo si tienen que ir caminando, buscaron un momento inclusive en donde no hubiera lluvia. Aparentemente lo que nos explican, Javi, es que cerca de las 6 de la tarde intentaron subirse a la autopista y llegó el personal policial de la provincia solicitando que no lo hagan en ese momento. En ¿no? ese momento. Marcas vos, por el tránsito. Por la hora pico. Claro, por la hora pico justamente de ese movimiento. Bueno, de hecho va a haber obviamente un operativo policial allí en La Plata. Se espera que no haya incidentes. Esto es lo que se espera. El doctor Rodrigo Salemi siempre nos trae cosas espantosas que suceden con el coronavirus y ahora hay una nueva, gente que tiene los olores cambiados. Claro, Rolando, ¿te acordás cuando empezamos a hablar de que la gente perdía la percepción del sentido del olfato? Que fue uno de los síntomas característicos, de hecho después el Ministerio de Salud lo incorpora como uno de los síntomas claves para la detección del coronavirus. La pérdida del olfato, sin ninguna otra causa que lo origine, podía ser diagnóstico de coronavirus. Bueno, ahora se están agregando sensaciones extrañas. ¿Qué quiere decir? Vos olés algo, primero que no sentís el olor, después que ese olor no corresponde a lo que estás oliendo. ¿Sí? Eso es una parosmia. ¿Sí? Y después existe ¿Cómo no corresponde? Porque la mente crea un olor que no existe. La mente crea un olor que no existe cambiado. Y eso se llama fantosmia, que es un término que se está empezando a utilizar mucho para la percepción de olores que no tienen nada que ver con el origen. Porque hasta ahora uno sabía que te podía quitar el olfato, pero no que después te dejara el olfato alterado. Una de las secuelas se está viendo que justamente es la percepción de olores que vos no tenés nada que los relaciones. Vamos a preguntarle a Estela Cuevas, que es otorrinolaringóloga, es alergista, experta en olfato. Doctora Graña le habla, ¿cómo le va? Hola, muy buenas noches. Bueno, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? Suena extraño que uno huela algo y el cerebro decodifique como que es otra cosa. Sí, la verdad que son terminologías, como dijo el doctor, que ahora prácticamente ya
todos lo conocemos. La anosmia es la falta de olfato, es la falta cuantitativa, es una alteración cuantitativa. Y en el coronavirus lo que pasa es lo que dijo el doctor, hay una pérdida repentina y súbita del olfato. Esto es porque ataca el nervio olfativo. El sabor. Hasta ahí era donde habíamos leído todo, que era porque atacaba el nervio olfativo en los primeros momentos. Sí, en realidad hay varias hipótesis, no es que ataca al nervio olfativo, hay varias hipótesis en donde se altera o daña a un receptor de la célula principal, que es la célula olfatoria o primer neurona, casualmente, que es la única neurona que está fuera del cerebro. Entonces, al lastimarse ese receptor, no pasan los olores. Pero esto ya ocurría en otras patologías, por ejemplo, en una gripe que es producida por el influenza y también en un resfrío que es producido, por ejemplo, por el rinovirus. Doctora, sería como un daltónico, perdón que le interrumpa en la explicación, pero sería como un daltónico del olfato. ¿Se entiende lo que quiero decir? Podríamos hacer esa comparación, pero en realidad lo que, si me permiten, lo que hay que dejar claro para el televidente es que el coronavirus y la enfermedad produce alteraciones cuantitativas, que es la anosmia. Y la anosmia es producida por este virus. Anosmias solamente se producen por virus y se llama anosmia postviral, y en otras ocasiones por traumatismos cráneoencefálicos anteriores o posteriores con pérdida o sin pérdida del conocimiento, y también por algunos tumores cerebrales o un tumor específico del epitelio olfatorio, que es el estesioneuroblastoma. Pero también hay alteraciones cualitativas, que a esto quería llegar. Se llaman disosmias. Son distorsiones en las interpretaciones de los olores. Y dentro de esas disosmias están las parosmias y las fantosmias. Para hacerlo fácil, como dijo el doctor, la parosmia es una alteración en la percepción. Uno que está enfermo huele, pero huele diferente al olor que existe. Por ejemplo, se está haciendo café y en lugar de oler a café hay olor a tostada. En cambio, en la fantosmia... Es un cortocircuito delirante, doctora, perdóneme, pero es un cortocircuito, es para volverse loco. Si uno está haciendo café y huele a tostada... El olfato es maravilloso. Le hago una consulta, doctora Cuevas. La fantosmia. Dale, sí. Es importante. Doctora, la fantosmia es oler algo mientras el estímulo no está presente, como muy bien lo dijo el doctor. Imaginarse, está bien, pero me vuelve más loco. Espera, vos imaginate esta situación. Uno está preparando café y huele tostada, y después se da vuelta y huele algo que no existe. Es para dudar de la propia salud mental. No, pero ¿sabés qué te quiero explicar esto? La fantosmia puede ser de origen periférico, como en el coronavirus. Y el testimonio del paciente es: me estoy bañando y el olor me sabe a un olor nauseabundo. O sea, pensá que el agua no tiene olor, entonces el estímulo es irreal, el fenómeno es irreal, no existe ese olor. Le hago una consulta, y doctora. También, ¿Tuvo alguna consulta? Vamos a imponer un término nuevo, que yo lo había estudiado en la facultad y había quedado en desuso. ¿Por cacosmia? Muchísimos. Yo estoy viendo las cosas más raras. ¿Qué es la eso? cacosmia es sentir olor feo permanentemente. Y también está está la osmofobia, que es el miedo a los olores. Y la heterofobia, Perdón, doctora, ¿cómo miedo a los olores? Olores. ¿Pero cómo? Olores. ¿Qué tipo de miedo? No entiendo. ¿Cómo miedo a los olores? Bueno, es una patología psiquiátrica, seguramente hubo algún como una fobia, algún evento que le trae ese recuerdo, porque los olores evocan recuerdos de situaciones, de lugares y de personas. Está bien, pero entonces, ¿puede darse el caso que alguien termine yendo al psiquiatra porque huele a tostada cuando está haciendo café? El psiquiatra le diga: quédese tranquilo, usted tuvo COVID. No, en este caso no, pero sí estos pacientes la están pasando muy mal y necesitan que los escuchemos, y también necesitan muchas veces de un apoyo multidisciplinario, entre ellos el apoyo del licenciado, que es el psicólogo. Claro, a ver, porque la realidad es que uno necesita volver a... Es como a oler. Tener, claro, porque aparte el olor es necesario. El olor está relacionado con el gusto. Empezás a perder, no tenés el olor y no se te relacionan los sabores. Doctor, el olor está relacionado con el sabor. El olfato da el 80% del sabor. Claro. El sentido del gusto es otro sentido.
El olfato está relacionado con el sabor y el sabor es el deleite de tomarnos un buen vino y poder decir qué cuerpo tiene este vino o comer un rico plato de tallarines y decir qué sabrosa que está esta salsa. Eso es el sabor. Lo que pasa es que los olores ingresan por una vía que es ortonasal, que es anterior, y la otra, que son los olores que ingresan con el aire, y la otra es la retronasal, es con los alimentos, pero todos van al epitelio olfatorio que está en el techo de la nariz, pero ahí llegan los olores, son captados y después van al cerebro, y es en el cerebro donde nosotros olemos. El sentido del olfato es importantísimo porque es un sistema de vigilancia. Claro. Nos avisa, nos avisa ante la fuga de gas, ante la presencia de algo No, que y está genera, marcado. no También tenerlo genera mucha inseguridad. Doctora, le agradecemos mucho las explicaciones. a ustedes, muy amable, que tengan muy buenas noches y a cuidarnos. Así que, muchachos, cuídense. Si empiezan a oler a tostada cuando hacen café, ya saben, ¿eh? O empiezan a oler caca cuando se están bañando. Bueno, pero eso puede ser problema de la cañería. No. Nosotros nos vamos. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Blacky Consorcio Seguro es la solución que te brinda tranquilidad a todos los vecinos. Protege tu edificio las 24 horas y reducí tus expensas. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista. Tu seguridad no puede esperar. Acordate, sps.com.ar. Las preocupaciones déjalas afuera.